práctica 12 consiste en la siguiente pieza, en la que se observa que tiene una estructura con una horquilla para sujetar un árbol de ejes de transmisiones con diferentes radios axiales a izquierda y derecha, y un elemento de sujeción normal a este eje que sería en la parte inferior. Bien, en este caso la pieza que vamos a desarrollar inicialmente va a corresponder a esta pieza central. Por lo tanto, vamos a crear un archivo nuevo que guardaremos como práctica 12. Inicialmente vamos a trabajar en el plano, uno de los planos verticales, o el XZ o el YZ. Vamos a trabajar en el plano XZ. En consecuencia, vamos a hacer un croquis en el plano XZ. La rejilla inicialmente de 10 milímetros, en función de las proporciones vamos a mantener los 10 milímetros. Y vamos a iniciar el trazado del cuerpo central de esta pieza, que corresponde a esta parte. Entonces es un elemento circular con un elemento vertical, en fin, esta poligonal. Entonces vamos a trazar un elemento circular. Recordemos que este radio es de 37, entonces una semicircunferencia de un valor de 37 aproximadamente, que se apoya en los ejes. Vamos a fijar este radio que decíamos que es de 37. Al objeto de mantener unas proporciones relativas, y a continuación vamos a trazar una poligonal. Trazaremos una línea poligonal que arranca verticalmente tiene un desplazamiento vertical, de nuevo un desplazamiento horizontal, desciende verticalmente, tendríamos un desplazamiento horizontal y finalmente cerraríamos la ejecución de la poligonal. De todas estas líneas se ha conservado la verticalidad, la horizontalidad en todas, salvo en la última, que le vamos a colocar la restricción de verticalidad. Seleccionamos, la hacemos vertical. Ahora vamos a meter las restricciones dimensionales, que corresponderán, por un lado, esta altura, que es 28, 10 y 58. Entonces restricción vertical 28, horizontal 10, vertical 58. A continuación vamos a ver a qué altura este desplazamiento horizontal es 20 y esta meseta se encuentra a una altura de 50. En consecuencia, seguimos introduciendo restricciones. 20. La distancia que existe entre este punto y el origen de coordenadas va a ser 50. Y ya tendríamos la figura totalmente restringida. En consecuencia podemos cerrar
Vamos a crear una vista sonométrica. Este es nuestro croquis. Y vamos a extruir esta forma simétricamente. ¿Qué distancia? Este cuerpo corresponde a una anchura, como se puede observar aquí, de 48. Entonces extruimos simétrico respecto al plano una distancia de 48. Damos nuestra conformidad a la ejecución que se ha observado y a continuación vamos a crear los elementos circulares que aparecen aquí. Estos elementos circulares son de radio 10 y 24 respectivamente. Bien, podemos situarlos en esta cara. Realizaremos un croquis. Vamos a quitar la distorsión de la perspectiva. La cara es esta. Vamos a coger una línea constructiva, una línea de geometría externa, que es esta, al objeto de poder centrar el trazado. Vamos a tener entonces un elemento circular. Vamos a imponer que este punto esté sobre la línea constructiva. Y el radio, de esta forma, bueno, podemos simplemente imponiendo la condición de estar en esta geometría, ya quedaría restringida. Bien, pues ya podríamos cerrar este croquis. Está así toda nuestra cara y vamos a extruir. Extruiremos una distancia de 30. Extruimos. Invertimos en sentido de extrusión, le damos un valor de extrusión de 30 milímetros. Vamos a crear un vaciado en esta cara. Para conseguir su centro podíamos capturar la geometría externa, nos da el centro exactamente. Entonces, conocido ese centro, vamos a trazar la circunferencia del vaciado, que corresponde a un radio de 10. Seleccionamos circunferencia, imponemos la restricción de dimensión radial, nos dan 2 grados de libertad que corresponden pues a la línea constructiva básicamente. Podemos cerrar y realizar el vaciado afectando a todo el cuerpo y ya tendríamos la parte de la izquierda que corresponde a esta estructura tubular. Vamos a realizar la estructura tubular inferior. La estructura tubular inferior estaría también en el plano XZ y podríamos realizar una extrusión simétrica, o bien capturar, va a ser mejor capturar la cara trasera y realizar a partir de ahí el trazado. Entonces capturamos esta cara, vamos a confirmar la ejecución, capturamos cara. Bien, a veces cuando ocurren estas cosas habría que volver a cerrar el croquis, capturar la cara, y sobre ella vamos a realizar cerramos el vaciado anterior, seleccionamos cara, creamos un croquis, está centrado exactamente, entonces podíamos directamente trazar, bueno, no, podría ser de utilidad tener la geometría externa, este borde, porque así sabemos el radio exacto. En consecuencia, una vez que hemos capturado ese elemento de geometría, simplemente vamos a capturar todos los puntos y ya quedaría restringido. Cerramos, llevamos el croquis en la parte externa y vamos a extruirlo una distancia que corresponde a 48 más 20, 60. Extruimos
en sentido invertido, 60, y ya tendríamos la estructura tubular inicial. Esta estructura tubular inferior tiene un vaciado, entonces vamos a crear un croquis sobre él, en que el radio de ese vaciado corresponde a 20. Capturamos la circunferencia, imponemos la restricción radial de 20, cerramos el croquis y realizamos el vaciado que va a afectar a todo el volumen. Ya tenemos entonces las dos estructuras inferior y superior izquierda de elementos tubulares que tiene esta pieza. Ahora corresponde a la horquilla de la sujeción del árbol de transmisiones. Entonces vamos a ver esta horquilla, ¿dónde la dibujamos? Esta horquilla, lo lógico sería dibujarla centrada en el plano IZ y posteriormente crear un desplazamiento del croquis. Vamos a realizarlo así. Creamos un nuevo croquis, en este caso va a estar en el plano IZ, confirmamos la selección. Vamos a quitar la distorsión de perspectiva y vamos a realizar el trazado de la horquilla. La horquilla tiene unas circunferencias que están centradas respecto a las geometrías anteriores. Entonces podríamos capturar esa geometría al objeto de saber por dónde está el centro, de manera que a continuación podríamos trazar los arcos. Y bueno, también podríamos utilizar una línea constructiva o bien simplemente trazar el arco. Trazamos el arco, centramos, no se ha centrado en la línea, entonces vamos a centrar, ya son coincidentes y este arco tiene un valor ...115 por un lado y 51,5 y el interior que es 33. Vamos a hacer primero el interior, imponemos la restricción de 33, hacemos como va a ser este elemento una semicircunferencia, alineamos estos tres puntos con una horizontal, alineamos los tres puntos con una horizontal, trazamos unas líneas verticales, vamos a imponer que tengan las mismas dimensiones, en consecuencia decimos que son iguales en propiedades geométricas, y la distancia de este punto al origen de coordenadas va a ser de 117. Por lo tanto, ponemos una restricción de verticalidad de 117 y hemos observado que hemos visto con dificultad el origen de coordenadas. En consecuencia, sería deseable jugar con una transparencia del sólido que tenemos hasta el momento. Luego lo seleccionaremos, con el botón derecho desplegaremos este menú, elegiremos apariencia y vamos a aumentar la transparencia del sólido que ya llevamos trazado. Realizado esto, vamos a trazar dos arcos que corresponden
la zona de izquierda y derecha de radio 51,5. Vamos a imponer la condición de igualdad de geometría y un radio, con que demos ahora un radio 51,5, ya se ajustaría al anterior. Vamos a situar una línea inferior del cual parten las tangencias, que vamos a hacer simétrica respecto al eje, y que va a tener una dimensión de 48. Fijado esto, trazaremos unas líneas que arrancan de esta base inferior e impondremos la condición de tangencia entre estos puntos e igualaremos en la parte de la derecha. A la altura que se encuentra la parte inferior horizontal es a 28 del eje. En consecuencia, la distancia entre este punto y este punto en vertical son 28. Unimos los arcos superiores mediante líneas horizontales vemos que esta línea no ha quedado unida, luego unimos los puntos y ahora imponemos que estas dos líneas sean horizontales. Ya queda totalmente restringido el croquis, en consecuencia podemos cerrarlo y ver su situación. Este croquis tendremos que desplazarlo, si esta distancia es 54, ya que está aquí el eje de simetría, y si posteriormente lo vamos a extruir simétricamente, o bien lo desplazamos 27 y extruimos 20, o bien lo desplazamos 27 y 10 y extruimos simétricamente 20. Vamos a extruir 27, por lo tanto vamos a desplazar el croquis 27 unidades y después extruiremos 20. En consecuencia, iríamos a Part Design, reorientar el croquis, lo desvinculamos y en el plano IZ y vamos a dar un desplazamiento de 27. Decimos OK, se rehace el croquis y nos aparece ya situado en la parte correspondiente. Extruimos un valor de 20 y ya quedaría trazada la pieza.